Quiero que compartamos esta mañana en el libro de Jueces, dándole gracias a Dios por su palabra y por darnos este tiempo. Y quiero que vayamos, Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Y vamos a hablar esta mañana, le he dado un título a la enseñanza, si somos fieles a Dios. ¿Cuántos de aquí son fieles a Dios? ¿De verdad? Mira a la persona que tiene a su lado si es fiel a Dios. Si somos fieles a Dios. Y quería traer esta comparación y analogía para tratar de entender qué es la fidelidad, para tratar de entender a qué nos habla esta palabra. Y recuerdo que un tiempo atrás empezaron a salir los equipos de sonido que se llamaba de alta fidelidad y de alta precisión para producir un mejor sonido. Imagínese usted un estudio de música donde produce la mejor música con el mejor sonido. ¿Qué se necesita para que ese sonido pueda escucharse bien? Un reproductor fiel a ese sonido. Ahora, cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando, y quiero que usted se le acerque una palabra, de precisión. De precisión. Así como ese equipo es capaz de reproducir fielmente lo que está en ese compacto en aquel tiempo, hoy hay otra manera de reproducir música en USB, de otra manera, de otros archivos. Ese dispositivo tiene la capacidad de reproducir fielmente lo que se ha creado. Entonces usted ve un sonido mucho más nítido, ¿cierto? De igual manera lo vemos también en los televisores. ¿Recuerda? Ayer veía una película con mi hija por allá del año 2010 y uno ve la diferencia de la calidad de ese tiempo a este tiempo, donde la imagen es mucho más nítida. Ahora entendamos qué es la fidelidad. Es la capacidad de nosotros reproducir la voluntad de Dios. A eso es que quiero hablar esta mañana. Si somos fieles a Dios, si somos capaces de reproducir lo que Dios ha dicho que nosotros debemos hacer y adoptar y determinar en nuestras vidas. Y por eso, para mirar eso, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que mirar qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas, cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas. Cuando estudiaba por allá en los 90 en bachillerato, yo recuerdo que había una materia nueva, no sé si era una materia, una forma de enseñarle a los estudiantes que estaban luego de 10º a 11, para ayudarles a enfrentar la vida. Había algo que se llamaba, se me olvidó, esto de vida, el proyecto de vida. A ustedes les pasó, ¿cierto? Proyecto, no sé si a ustedes les tocó ver eso, proyecto de vida. Y una de las preguntas que hacían en este tema de proyecto de vida era, ¿usted qué quiere? ¿Cómo se ve en 5 años? ¿Cómo se ve en 10? ¿Cómo se ve en 15 años? Muchos de ustedes no se ven sin pelo, ¿cierto? De pronto nos vamos a ver sin pelo. Pero una de las preguntas que nos hacían en ese proyecto de vida es primero, ¿quién es usted? Y es una pregunta muy difícil a veces de responder, ¿quién soy yo? De pronto nos preguntarán, ¿qué es lo que usted quiere? De pronto es más fácil responder qué es lo que deseamos. Y cuando hablamos de esto, hermanos, debemos entender, para saber quiénes somos nosotros, entender cuál es el propósito de Dios. Y Dios quiere inicialmente que nosotros seamos fieles, que la imagen de Cristo sea fiel en nuestras vidas. El deseo de Dios es que nosotros nos parezcamos a Cristo. Algunos lo imaginan con cabello largo, con ojos verdes, azules, otros de tez morena, otros medio triste, otros alegrón, otros fornido, otros un poco más delgado, por ser más educado, ¿cierto? Pero no es la imagen que Dios quiere que nosotros nos hagamos de Él, es de su carácter. Y a eso nos apunta la fidelidad. Nosotros no somos fieles si no miramos a Cristo, si nuestra mirada fija en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo dijo. Hermanos, estamos en un mundo donde la palabra del Señor fastidia, donde incomoda el Evangelio. Estamos en un mundo donde nos dice elijamos. Usted tiene la oportunidad de elegir. Quiero decir, hermanos, que hay cosas que nosotros podemos elegir, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que son necesarias y vitales en nuestra vida. Y cuando miramos el libro de Josué, estamos en un tiempo donde han pasado 39 años que el pueblo de Israel sale de Egipto. Muchos saben de este tema porque en Semana Santa vemos estas películas, vemos a Moisés, cuando el mar se abre en dos
y luego pasan 40 años en el desierto. El Señor les permite estar allí por causa del incumplimiento a su palabra. Y esos 40 años se toma como un castigo, como una parte donde Dios no le va a permitir a otros entrar a la tierra prometida. Nosotros hemos vivido estas experiencias, o hemos visto en otras personas, o lo hemos visto en nuestra vida. Cómo nos hemos esforzado en proyectos, en cosas económicas, situaciones, familias, negocios. Hemos emprendido algo, pero no hemos visto la victoria o los resultados que queremos, porque al final cometimos un error, porque al final fallamos, porque al final nos descuidamos. Y muchas veces decimos, nos tiramos en la batica de cuadros, esperando un resultado al final de las cosas. Ya casi llegando a la meta, algo sucedió y fracasamos. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel y posiblemente nos pasa a nosotros. Ahorita en diciembre salen muchos memes y mi esposa me mostró un video donde se está terminando el sancocho en una paila, 2 personas van a ir a recogerlo y lo primero que hacen es dejarlo regar. ¿Qué fracaso? Después de todo un día estar pelando papa, yuca, cocinando, oliendo el aroma de ese sancocho, al final llegan 2 personas descuidadas y lo que hacen es dejarlo regar. Para muchos es chistoso, pero a veces así son las cosas de la vida. A ellos se les perdió quizás 200,000 pesos en los insumos, el tiempo, pero hay cosas que no se pierde dinero, hay cosas que se pierden, familias, oportunidades. Y así le estaba sucediendo al pueblo de Dios. Y yo quiero que miremos el capítulo 5. Vamos a mirar parte del capítulo 5, 6 y 7. Y dice la palabra: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Vamos a mirar por parte. Cuando miramos este primer versículo, si somos fieles a Dios, nosotros debemos reconocer sus proezas, su milagro cada día, sus obras. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? El pueblo de Israel ya llegó a las orillas del río Jordán. Los enemigos de las otras naciones que sabían que venían con ímpetu y con fuerza conquistando las tierras, tenían temor de que ellos llegaran a sus tierras. Y lo único que podía contener ese temor era esa línea, ese río, que a veces era difícil pasarlo. Y ellos confiaban en ese río, pero resulta que el Señor por allá estaba un poquito contento y permitió que el río se secara. Y el pueblo de Dios pasó. No solamente el mar, sino que 39 años después pasó un río. El Señor secó el río y el pueblo pasó al otro lado. Y dice que cuando esa gente vio que este pueblo pasó, ¿qué sucedió en el corazón de los pueblos enemigos? Desfalleció. ¿Pero desfalleció por qué? ¿Porque el pueblo de Israel pasó al otro lado? No, porque Dios estaba con ellos. Ellos vieron que Dios sí obraba en ellos. Y ¿sabe qué es lo más triste a veces en nuestras vidas? Que nosotros no vemos lo que Dios hace día a día en nosotros. Este pueblo de Israel se volvió algo tan normal ver milagros. Todos los días le caía la comida del cielo. Para que la gente diga, es que nada cae del cielo. Muchos se equivocan con esa frase. No es sabio decir esa frase. Pero del cielo por 40 años cayó al pueblo de Israel maná. Esa gente vio milagros. La generación pasada vio el mar abrirse en 2, el mar rojo. Pero ellos ahora estaban viendo el Jordán abrirse. En medio del desierto, esa generación vio que no había agua, pero de una piedra brotó agua. Vieron cómo los enemigos, aunque ellos no eran un ejército fuerte, porque no eran guerreristas, Dios les libraba de ellos. Se acostumbraron a ver tantos milagros y tantas cosas que para ellos fue paisaje. Como para nosotros es paisaje levantarnos en la mañana y respirar. Como para nosotros es paisaje levantarnos en la mañana y ver a mi esposa y a mis hijos. O ver un platico con arepa y quesito y galletas o huevo calentado como usted quiera. Se volvió paisaje. Pero esa gente veía la bondad de Dios en medio de Israel. Hermanos, hay familias quizás cercanas a nosotros y pueblos quizás cercanos a nosotros donde un plato de desayuno es un milagro. Hay naciones y hay territorios
donde el trabajo que usted tiene para ellos es un milagro, porque es el trabajo que ellos tienen para llevar su sustento a casa. Yo cuando veo una persona en cualquier lugar transportando una carretilla con banano, con aguacate, con sea lo que sea, yo digo, ese es el patrimonio de ese hombre. Qué fe la que tiene ese hombre, porque cree que por medio de eso va a llevar sustento a su casa. Pero para nosotros es paisaje todo, se volvió normal. Normal que usted tenga una casa propia, es paisaje. Hay muchos que no la tienen en nuestra nación. Entonces cuando miramos esta parte, esa gente dice, tenía temor porque sabía que Dios estaba con ellos. ¿Cuántos de los que nos rodean, quizás en nuestra familia y amistades, tienen temor no de nosotros, sino del Dios que nos guía? Esa familia como prospera porque Dios está con ellos. Ese señor es un torpe, no sabe hablar, pero ¿cómo lo bendice el Señor? Esa mujer no pasó bachillerato, pero ¿cómo le bendice el Señor? Y no estoy diciendo que no estudie. Esos hijos son sencillos, de esa familia no necesitan tantas cosas, pero cómo el Señor les bendice y les prospera. Porque todo se nos volvió paisaje. Nuestra vida se volvió un reto, lo que tenemos por delante. Y nos olvidamos de lo que ya tenemos y lo que podemos disfrutar. Entonces, si somos fieles a Dios, hermanos, recuerda que la fidelidad es precisión. Precisión a lo que Dios quiere replicar en nosotros. Entonces debemos ser agradecidos y reconocer sus proezas. Yo le digo a los jóvenes, dele gracias a Dios porque le permitió llegar a su juventud. Muchos no lo han logrado. Y dele gracias a Dios porque cuando tenga 50 años va a empezar a sentir las dolencias. Ya no puedo correr, ya me duele la espalda, ya me duelen las rodillas. Y muchos en la juventud lo que hacen es desgastar y desperdiciar sus fuerzas, sus neuronas, sus sueños, y toman otras decisiones y acaban su vida de otra manera. Entonces, hermanos, ¿cómo animarles a entender de que usted vea todos los días la misericordia de Dios? Hermanos, el día que la misericordia de Dios sea parte de su vida, usted y yo somos muertos. Somos muertos. Deje usted que Dios le quite por una hora su misericordia. Usted y yo somos carne de cañón para caer en cualquier vejamen de la vida. Cuando Dios apartó su Santo Espíritu de aquellos hombres, ¿qué pasó con la mayoría de ellos? Se quitaron la vida, tomaron decisiones desastrosas. Entonces yo le animo a que comience dándole gracias a Dios porque su misericordia todos los días está sobre su vida. Dios aún no se ha fatigado con tu manera de vivir y mi manera de vivir, o con la manera de vivir del peor delincuente que usted vea alrededor. Aún Dios, la misericordia de Dios está sobre esa persona. Porque si Dios se cansara tan fácilmente como nosotros, lo más fácil y mejor que Dios pudiera hacer es ¿qué? Cortar de raíz nuestras vidas. Esta persona me da mucha lidia, esta persona ya me fastidia, ya me provoca ira, ya lo quiero mirar, como dice Apocalipsis, y lo voy a rechazar, como él dice, como un vómito. Es la palabra que él a los tibios los vomita. Y Dios nos está animando, hermanos, a que si somos fieles, reconozcamos lo que Él ha hecho cada día. Lo que Él todos los días, el más mínimo detalle, replica en nosotros. Dé gracias por su hijo. Algún día va a crecer y se van a ir. Algunos quieren que se vaya ya, ¿cierto? Dele gracias a Dios por su hijo. Dele gracias a Dios por ese hombre y esa mujer cantaletosa, hermanos. Dios no quiere que usted esté solo. Y dirá, pero valiente gracia yo solo aguantándome a este demonio o a esta demonia. Ore para que Dios lo transforme. Ore para que Dios le ayude a amar. Dele gracias a Dios, hermanos, de verdad. Pero cuando miramos el versículo 2 de ese capítulo, si somos fieles a Dios, debemos aprender a discernir. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, debemos renovar nuestro pacto con él. Dice, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y versículo 2 del capítulo 5. Ahora vamos para el 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidados a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó,
todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Por cuánto? No obedecieron la voz del Señor. Ahora, Dios había hecho un pacto con una familia, con una generación muchos años atrás. Resulta que esta generación violentó el pacto de Dios. Dios que dijo, ustedes no van a ver la tierra prometida. Imagínense uno caminar por todo ese desierto, uno ver el mar rojo abrirse en dos y nos descachamos. Y Dios dice, por causa de ese descache, por causa de ese pecado, por causa de su maldad, por causa de su sordera, por causa de la desobediencia, no van a pisar la tierra prometida. Eso le pasó a Josué. Perdón, a Moisés. Y hermanos, y el Dios que tenía Moisés es el mismo que hoy nosotros tenemos. Él no cambia. Posiblemente nos permita a nosotros también no ver cosas por causa de nuestra dureza, por causa de nuestra incredulidad. Y Dios le decía a Josué, Josué, hazte cuchillos. ¿Para qué? Para renovar el pacto con ese pueblo por medio de los hombres. Dios le da una gran responsabilidad a los hombres que hay en este lugar. Dios quiere que usted haga pacto con Él. Dios quiere que usted de verdad se siente con el Señor y diga, Señor, yo me comprometo a vivir para ti. Muchos pactos que hacen en otras iglesias, yo hago pacto contigo, Señor, y te traigo 10 millones de pesos. Y con eso compraron su fe, su salvación. No, ese no es el pacto que Dios quiere. Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Este año quiero vivir para ti, quiero cuidar a mi esposa, quiero cuidar a mis hijos. Quiero honrar a mis padres, quiero amar a mis hermanos, quiero ser diferente en esta sociedad, voy a someterme a tu palabra, voy a tratar de obedecerla. Cuando un hombre le habla a otro hombre de serle fiel a la mujer, dice, no, fiel no hay nadie, usted es capaz, nadie puede serle fiel a nadie. En Cristo, hermanos, todo es posible. Yo he escuchado a esos hombres que cuando uno les va a predicar el evangelio dicen, no, pastor, eso es mentira, usted es fiel a su esposa. Yo, en Cristo soy fiel. Y he determinado ser fiel. Pero también las mujeres en Cristo pueden ser fiel. Ahora, no me diga usted que está reproduciendo la imagen de Dios en su vida cuando usted es infiel a su esposa o cuando es infiel a sus hijos. Hermanos, no amen más a sus amigos o a sus amigas que a sus hijos. Recuerda que la fe es precisión, es reproducir lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y entonces le dice, hazte cuchillos, circuncida a los hombres, porque quiero renovar con ustedes. Ese deseo que quería para esa generación, ahora lo quiero replicar en ustedes. Yo quiero que ustedes lo vean. Imagínense una nación esperando un milagro 400 años. ¿Sabe qué tenía en su corazón esa gente? Nadie vivió 400 años en esa época, pero ellos creían en el futuro, mis hijos lo verán, mis nietos lo verán. Yo no sé si usted tiene esperanza en nuestra juventud y en nuestros hijos. Yo a veces quisiera desfallecer, pero cuando veo a los chicos de la iglesia les digo, jóvenes, el mundo que a ustedes les va a esperar va a ser mucho más cruel, más sanguinario, más difícil, o sea que se tienen que estar firmes, preparados. Cuando miramos en un futuro pensamos, ¿qué será ese futuro de nuestros hijos? Por eso tenemos que renovar ese pacto, hermanos, porque si yo renuevo ese pacto con el Señor, ¿quién verá que yo hice las paces con el Señor? Mis hijos, mi esposa, mi familia. Y el propósito es que esa misma fe y ese mismo temor se replique en el corazón de nuestros hijos. Dice la palabra del Señor que si somos fieles a Dios, debemos renovar su pacto y debemos recordar que es lo que Dios nos prometió a nosotros. Mire, el Señor no te prometió riquezas a ti, ni carro, ni casa, ni beca. Lo que el Señor nos dice a nosotros es pongamos nuestra mirada primero en los cielos y lo otro será añadido. Dios a mí no me prometió riquezas ni tampoco a ninguno de ustedes. De hecho, la palabra dice que Él escogió a los pobres del mundo para que fuéramos ricos en fe. Y si Él nos quiere bendecir con cosas, pues bienaventurado sea, pero es para que usted también bendiga. Cuando miramos, si somos fieles a Dios, el versículo
que vemos más adelante, el versículo 12, dice que ellos se circuncidaron, hicieron una fiesta, celebraron, sanaron, y dice que inmediatamente al día anterior, ¿qué cesó? Dice, el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Cómo Dios tiene preparado todas las cosas? Dios dijo, mire, yo mañana les voy a quitar el maná, pero ya los traje una tierra que ha sido cosechada, que ha sido sembrada, y van a tener provisión todos los días por este año. ¿A qué nos lleva esto? Si nosotros somos fieles a Dios, debemos entender que debemos trabajar y que debemos esforzarnos. Imagínense un pueblo que recibía todos los días, en las mañanas, caía del cielo maná. Imagínense que usted todos los días en su casa le aparezca una canasta de huevos, 5 libras de carne, parva, legumbres. Usted no sabe cómo llega, pero así era con ellos. Todos los días ellos recogían el maná, cogían lo que ellos iban a comer, lo que sobraba no podían guardarlo porque al otro día ya estaba dañado. Ese era el Dios que ellos tenían, ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero el Señor les dijo, ya no les voy a mostrar más mis milagros, ya ustedes van a trabajar, ya ustedes van a tener una identidad de pueblo. Yo quiero, hermanos, que ustedes miremos este contexto. ¿Qué haría ese pueblo de Dios si todos los días recogían el maná? ¿Qué hacían ellos? ¿Ah? Dígalo duro. Nada. Muchos posiblemente sus vidas fueron sin fruto, fueron vidas donde no se ejercitaban, porque todo el día les caía el maná. Uno podría decir, pastor, qué vida tan aburrida. ¿Es así o no es así? Pero Dios les está diciendo, ahora yo quiero no mostrarles más mi milagro, sino que quiero que ustedes, por medio del esfuerzo, de los talentos, de los dones que le he dado, trabajen. Dios le estaba dando una identidad a su pueblo. Si somos fieles a Dios, tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos en todas las áreas de nuestra vida. Usted debe trabajar para poder conocer más a Dios, como leyendo la palabra. Por eso, como pastor, les animamos, hermanos, a que usted se dirija a ella, que la lea, que la escriba. Usted va en 3 meses decir, pastor, es diferente. Es diferente cuando uno escribe. Yo recuerdo cuando estudiábamos, había algo que se llamaba dictado. Muchos decían, dictado. Hoy eso no existe, ¿cierto? Hoy no existe. Y entonces el dictado nos lleva a nosotros a esto, a prestar atención, a respetar y escuchar, a pedirle respeto al otro. Usted le dice al compañero, ay, deja la bulla que me estás distrayendo, no me dejas escuchar. Aprender ortografía, a no ser negligente, sino a escribir. Y de esa manera muchos intentábamos escribir bonitos. Hoy uno mira a un muchacho y uno dice, Dios mío, ese muchacho, ¿dónde nunca escribió? Uno no sabe qué es lo que dice. Porque todas esas cosas que eran disciplinas para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, se perdieron. ¿Ves por qué la palabra misma nos invita a escribir? Porque nos lleva a meditar, a pensar en qué es lo que estamos escribiendo, a tener sentido de lo que estamos escribiendo. Entonces, cuando miramos y somos fieles a Dios, debemos esforzarnos, debemos trabajar. Les hemos invitado a este año, hermano, madruguemos, esforcémonos, ayudémonos los unos a los otros, no seamos negligentes, no seamos perezosos. Trabaje para acostarse más temprano, hermanos. También hace parte de nuestro esfuerzo. Porque vamos a recuperar nuestras fuerzas, el sueño va a ser un sueño más reparador, y al otro día usted y yo nos vamos a levantar con ojeras, con orejas en los ojos, del cansancio, de la fatiga, sino que trabaje para que su vida sea diferente. Pero si somos fieles a Dios, también debemos tener discernimiento, desarrollar el discernimiento. Recuerde que este pueblo ya había circuncidado, el Señor había cesado el maná, estaban esperando qué seguía, ya estaban al otro lado del Jordán y estaban esperando indicaciones de Dios, ¿qué seguía? Dice que su líder Josué, en versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, y no podemos menospreciar esta palabra, ¿estaba cerca de dónde? De Jericó. ¿Cuántos de nosotros estamos cerca de los planes de Dios? Hay muchos que se han apartado de los planes de Dios. Este hombre estaba cerca de Jericó,
porque era allí en Jericó que ellos tenían que tomar esa ciudad como conquista. Y dice la palabra del Señor: alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Hermano, yo quiero que usted sea honesto. Usted vio un tipo en la calle al mediodía con un cuchillo en la mano, ¿usted qué hace? ¿A quién va a matar? ¿A quién está persiguiendo? ¿O será que se le perdió la carnicería? Usted de una manera prudente, ¿cierto? Usted está de una manera defensiva, porque no es normal que un tipo ande con un cuchillo por la calle en la mano. No es normal que una persona ande en la calle con una piedra. Pero este tipo vio a un varón con una espada desenvainada. Eso me muestra la actitud de este hombre. ¿Qué actitud tenía él? Una actitud muy cobarde, ¿cierto? Una actitud muy valiente. Él sabía que detrás estaba su pueblo y se acercó para discernir qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía, y le dijo: venga, ¿usted de quién? ¿Usted es de los nuestros o usted es de nuestros enemigos? Este tipo estaba en modo guerra, este tipo estaba en modo actitud, cuidar su familia. Hay hombres que ni siquiera prestan atención qué es lo que está pasando en su casa. Hay hombres que no prestan atención ni siquiera qué es lo que ven sus hijos, con quién hablan. Cuando un hombre se le acerca a la hija, a la casa, no preguntan quién es. Ya eso no es normal. Ya su hija tiene un novio hace un año y usted no se ha dado cuenta, porque ya el novio ya ellos no hacen visitas en la casa. No está ese modo de discernir lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Quién se acerca a nuestros hijos? ¿Quién se acerca a su casa? ¿Qué está pasando alrededor de su trabajo? ¿Qué está pasando alrededor de la comunidad? ¿Qué está pasando alrededor de su vida? Si somos fieles a Dios, tenemos que discernir todos los días, como un radar, qué es lo que está sucediendo. Se tiene que discernir para dónde es que va nuestro país, para saber nosotros cómo actuamos. Esta semana teníamos una esperanza, y yo la sigo teniendo, y yo le animo, hermanos, a que usted no deje de clamar por Venezuela. Siempre le hemos dicho: clamemos por este país. Yo sigo esperando un milagro de Dios. Ningún hombre va a hacer lo que quisiéramos que sucediera. Quisiéramos que cayera un meteorito chiquitico a la cabeza de cada una de esas personas, pero no es así, hermanos. Esto es doblando rodillas. Esto es doblando rodillas por esa nación. Si Dios abrió un mar y abrió un río, si Dios derramó comida del cielo, Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar tanto a nosotros? ¿Qué es lo que Dios le quiere enseñar tanto a esa nación? Y yo, cuando miro esto, el Señor nos invita a discernir. Y lo que está pasando en otros lugares puede pasar en este lugar. Eso me invita a no descuidarme. Eso me invita a no confiarme en tantas cosas y palabrerías y proyectos y doctrinas y filosofías que en 10 años nos vamos a dar cuenta que nos descarriló. Cuando miramos la palabra del Señor, Dios le envía a este hombre un ángel, su ángel, y le dice, este hombre le dice a él: mire, yo soy el príncipe ¿de qué? De los ejércitos de Dios. Esta misma expresión la dijo un hombre, David, cuando David se ofendió porque Goliat ofendió a Dios. ¿Y qué le dice David a Goliat? ¿Tú has ofendido a quién? Al Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Me encanta cuando Goliat utiliza esa palabra. David utiliza esa palabra. ¿Están atentos? Están pensando en la comida, en el almuerzo. Cuando David utiliza esa expresión, dice: has ofendido a Dios. A veces ya nosotros ni nos ofendemos con las cosas que suceden a nuestro alrededor. Ya nuestro corazón se ha cauterizado o se ha moldado a la realidad que vivimos. Ya en nuestra nación se volvió normal tantas cosas. Se volvió normal de que nos roben un poquito, se volvió normal de que nos amenacen un poquito, se volvió normal. Hermanos, ore. Se volvió normal que el vecino de la esquina nos haga bulla hasta las 6 de la mañana con su música.
Yo quisiera tener poderes mágicos donde se les quemara todos esos electrodomésticos pero así no es Señor, oramos, ten misericordia de ese vecino, ¿qué será de los lados? Pero hablamos de esto, entender que el Señor a nosotros nos anima a que discernamos, a que no cerremos nuestros ojos. Nuestros hijos van a empezar una jornada educativa este año, a la cual yo no les auguro las mejores cosas. Aquí tenemos algunos docentes y profesionales, y aún ellos me dan la razón. A ellos ya no les auguro la mejor cosa porque lo que van a aprender ellos en el colegio este año es nada. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Sí. Si usted mira, si usted le pregunta a su hija qué aprendió el año pasado, cómo fue su escuela, cómo fue el tiempo, es que hoy no tuvimos 2 profesores, entonces nos dijeron que hiciéramos esto. Y mañana falta el profesor de yo no sé qué, y porque le sacaron una muela, y el otro porque tuvo una cita, o una cantidad de cosas, porque ya los profesores no tienen ánimo de enseñar a nuestros hijos. Yo veía a los profesores de hace 20 años, hace, pongamos, 10, 15 años, todavía lo sabía, con ganas de enseñar, el deseo, la vocación de enseñar, de transmitir un conocimiento. Hoy no. Ahí ya los mejores dicen, no, yo ya lo que quiero es pensionarme. Eso le dicen algunos profesores a mi hijo cuando los saluda. No, Juan, ya hoy no vale la pena enseñar. Yo lo que quiero es pensionar. Ya se acabó la inspiración, la motivación y el ánimo. Y lo que yo le digo a mi hija es, hija, yo le animo a que usted sea más autodidacta, a que usted aprenda desde la casa, a que usted aprenda a ser responsable, porque el conocimiento es necesario, el aprendizaje es necesario. Entonces, como debemos discernir estos tiempos, estos momentos que tenemos que adelantarnos a la realidad. Pero hay algo que me encanta lo que dice este hombre cuando ve al ángel. Y le dice el versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová, el versículo 14, él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Si nosotros somos fieles a Dios, siempre debemos consultarle. Siempre debemos preguntarle, siempre debemos pedir dirección. Señor, ¿cómo es, Señor, de dirigirme en este negocio que me está resultando? Señor, ¿cómo he de dirigirme este año, en lo que está pasando en el trabajo? ¿Cómo he de dirigirme en cualquier aspecto de la vida? Este hombre le dice al ángel, hey, decime qué número va a ganar mañana. No, le dijo, dígame qué mensaje tiene Dios para mí. A veces nosotros no le hacemos preguntas a Dios tan honestas. Usted a veces en su oración le dice, Señor, y se lo he dicho, Señor, ¿usted qué piensa de mí? Señor, ¿qué cree usted que estoy haciendo mal? A veces hablamos tanto y tanto y tanto y tanto y no hacemos esas preguntas donde el Señor nos quiere hablar y nos quiere dirigir. Señor, ¿será que me estoy dirigiendo bien? ¿Será que lo que pienso y lo que creo está bien o va en contra de tu voluntad? ¿Será que tomarme unas 3 politas el fin de semana no es pecado? Y Señor, ¿usted qué piensa? Ahí me dicen que no, que es muy buena para los cálculos. Pues yo te digo, hermanos, y siempre te voy a decir, pues eso habla mucho de tu falta de carácter. No se contamine con lo que no se tiene que contaminar. No haga lo que usted no tiene que hacer. No haga lo mismo que el mundo hace. Yo veo esas botellas, soy bien grandes, a mí me parecen ordinarias. Yo veo una persona con una botella de esas grandes y se ve tan feo, hermanos. De hecho me pareció tan feo siempre una botella de esas, cómo sabía. Perdona que diga estas cosas, porque son cosas que a usted le parecerá insignificante. Ese soy yo, es mi carácter. Yo creo que un cristiano no debería tomar esa actitud. ¿Tiene sed? Hágase una limonada bien buena, hermanos. En la costa son baratas y saben excelente. Yo no sé, esa semana tuve la oportunidad de ir a un pueblo de estos y le dije a ese otro muchacho, venga, he hecho esa limonada en Santa Rosa con todos los estilos de limones y no me sabe como esta. Hermanos, yo no he podido entender. Y no sabe igual. Es mejor que una cerveza. ¿Tiene sed? Tómese una limonada, hermanos. Estoy hablando del carácter, de consultar a Dios. Señor, ¿usted cree que esto me hace bien para mí? Una vez le dijo el Señor a un hombre que era nazareo.
¿Quién lo recuerda cómo se llamaba? Habían varios en la Biblia, pero uno de ellos era un hombre que tenía mucha fuerza. Ese hombre no hacía fisicoculturismo. Mucha gente se sorprendía, pero mucha gente se imagina a Sansón como un tipo grande, robusto, con músculos. No, la gente se preguntaba, pero venga, ¿de dónde saca tanta fuerza? No era porque él era fuerte, era porque el Espíritu de Dios se derramaba sobre él para hacer lo que tenía que hacer. Pero el Señor le dijo una cosa a él: no te cortarás el cabello. ¿Qué más? No tomarás sidra. Sidra, que era en aquel tiempo fermento del vino, o sea, vino, licor, ¿cierto? Y le dijo, y no estarás cerca de muertos. Y le dijo, usted quiere ser nazareo para mí, usted quiere que yo en su vida haga cosas, muestre cosas, me glorifique, entonces no vas a hacer esto. No beberás sidra, todo clase de alcohol. Una vez Daniel dijo y propuso en su corazón, no me voy a contaminar, ¿con qué? Y yo imagino que la comida del rey era pavo, cerdo, no sé, cordero, pescado, arroz, de toda clase de arroz, de toda clase de frutos. Y dijo, aún de eso no me voy a contaminar. Después hablaremos de eso, el por qué. Determinó en su corazón. Determina en su corazón, hermanos, consultar a Dios qué es lo que usted está haciendo en su vida que está impidiendo que se tire o que usted se tire en la batica de cuadros. Cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa, por pequeña que nosotros estemos haciendo o estemos adoptando, está interrumpiendo la bendición de Dios. Allí atrás hay una camita que le hicimos a los niños. Es pesado, pero hay un tornillito chiquito que sostiene la camita para que no se caiga. A veces esos tornillitos en nuestra vida hace que la bendición se vea. Un clavo donde no tiene que estar, un tornillo donde no tiene que estar, hace que la puerta no se cierre o no se abra. Es pequeño. Así es nuestra vida, por eso tenemos que consultar a Dios. Señor, ¿será que soy un buen cristiano? Santa Rosa, Ciufana, San Pedro, Entre Ríos, todo eso, el otro pueblo de arriba donde está el sacerdote. Angostura, se ufanan de ser religiosos y católicos. Y Dios dice en su palabra, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Santa Rosa no es católico ni cristiano, Santa Rosa es idólatra. Adoran a un Dios que no conocen. Si quieren seguir las pisadas de María, qué bendición seguirlas, pero ni las siguen. Cuando hablo de esta realidad, así es el Evangelio. Porque cuando somos fieles tenemos que ser precisos a la voluntad de Dios. No diga que usted es creyente, hermanos, cuando hay cosas tan sencillas que Dios nos demanda y nos cuesta. Quiero ir al otro punto para terminar, que vayamos a almorzar. Si somos fieles a Dios, quiero entrar a ese otro punto. No podemos tolerar. Si somos fieles a Dios, recordamos, debemos reconocer sus proezas, sus milagros. Debemos renovar el pacto, debemos entender que se debe trabajar, debemos pedir discernimiento, debemos consultar a Dios. Pero quiero terminar con este punto. Si somos fieles a Dios, no podemos tolerar. Cuando salió el CD, todos decíamos, ¿me venden una canción de CD? Alguien le preguntaron, ¿a usted qué música le gusta? La de CD. Estaban preguntando qué género. Cuando salió ese aparato, había algo muy curioso. Cualquier polvo que estaba encima de ese disco compacto hacía que y se quedaba ahí. ¿Sí? Entonces nos vendían a nosotros diferentes clases de alcoholes, de algodones para pintar. Y usted, antes de colocar el CD para limpiar, usted llegaba y hacía así. Y lo hacía con una curia porque se rayaba. Usted no le hacía así. Así. Qué cuidado el que teníamos para poder escuchar fiel ese disco. Ahora, ¿qué cuidado tenemos nosotros para poder ser fieles a lo que Dios nos demanda? Que reproduzcamos lo que Dios nos demanda. Cuando usted dice que usted conoce a Dios, pero usted incumple su voluntad, su mandamiento, usted es duro con su familia, duro con la sociedad, hermanos, usted no tiene nada de Dios. Ni usted ni yo, cuando nos comportamos de esa manera. Un cristiano no está en una casa de apuestas. Un cristiano no está en una taberna. Un cristiano no está en un lugar de billares. Un cristiano no está en un prostíbulo. Pastor, un cristiano puede ir a un centro comercial, hermanos. Si vaya, compre crispetas, vaya, coma helado, coma pollo y nos trae a los hermanos también. Hay cosas en la vida, hermanos, que usted y yo tenemos
que entender que no se pueden tolerar. Para que no le pase a ese polvito que está en ese CD que salta, que usted no siga, que siempre sea sonando lo mismo. Y mire lo que sucedió. ¿Qué es lo que no se puede tolerar? Quiero tocar dos cosas para terminar. No se puede tolerar que no se cumpla la voluntad de Dios. No se puede tolerar el ofender a Dios. Y quiero que vayamos al capítulo 6, y vamos a tomar 2 versículos y luego terminamos en el capítulo 7. El capítulo 6, versículo 2, le dice el Señor a Josué: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Mire que todavía no habían peleado, pero el Señor, ¿qué dijo a Josué? Ya es tuyo. El Señor le dice a los jóvenes: mire, yo te voy a entregar un joven bien. No le voy a decir bien, es bien qué, porque no sé para ustedes. Y a los jóvenes les voy a entregar una muchacha bien. Pero espere. ¿Qué le dicen? Espere. Nosotros pensamos que es este o que es este, y el Señor dice: no, espere. Hay una canción muy bonita, juvenil, que le dice a los chicos: espere. El chico cantándole, no sé, a la jovencita, que espere, que el que llegó no es, que el otro que llega con carro y moto tampoco que es, que el otro que llega a caballo y sombrero tampoco es, que espere. Y el Señor le está diciendo a este hombre: mire, ya usted tiene la victoria, en sus manos están los reyes. Pero mire lo que dice el versículo 18 y 19. Pero vosotros, ustedes cuando lleguen a esa nación, cuando la conquisten, cuando la derroten, tienen que hacer esto: pero vosotros guardaos del anatema. ¿Qué era un anatema? Algo que está prohibido, algo que está maldito, que usted no se puede acercar a eso ni lo puede tomar. Y dice: pero vosotros guardaos de la maldición, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Que le dijo: cuando ustedes tomen esa nación, no van a tomar nada para ustedes. Es triste cuando hay un desastre, un terremoto. En Estados Unidos hubo unos incendios la semana pasada, y lo primero que hicieron los indelicados era entrarse en las propiedades a robarse las cosas. Eso delante de Dios es maldición. Y Dios le está diciendo: cuando ustedes conquisten esa nación, no van a tomar nada. ¿Y qué sucedió? Que uno de ellos se descachó. Y ese tipo, ya llegando, coronando la tierra prometida, se descachó. Por eso les decía al principio: nos ha pasado en la vida que hemos luchado tanto por tantas cosas, pero al final de las cosas, tipos que a los 50 años, una familia bonita, con pensión, con cosas, se descachó con la vecina y ya le toca partir la pensión con sus hijos y con el hijo de la vecina. Al final de sus años. Yo he conocido esos casos. Tienen su casa por herencia, se descachó con la vecina, se murió y a la vecina le tocó la mitad de la herencia que le correspondía a los otros hijos y a su señora. Hermanos, es triste ver esos casos. Cuando dice la palabra del Señor: no van a tocar ni van a tomar nada. Hermanos, en la vida cristiana, si somos fieles a Dios, no podemos tocar, ni podemos tomar, ni podemos acercarnos a lo que Dios dijo: no se acerque. ¿Sí ve por qué hablamos de la fidelidad a Dios? ¿Somos precisos a lo que Él nos demanda? Cuando le pregunto a una persona: ¿usted cree en Dios? A muchos católicos y muchos cristianos les dicen: sí, yo creo en Dios. Y la pregunta es: ¿Dios te conoce a ti? Porque en el cielo va a suceder lo siguiente: cuando estemos en el cielo, Dios va a decir: a ustedes nunca los conocí. ¿Qué palabra y qué respuesta tan dura? Usted llegará al cielo y decir: no, pero usted no está aquí escrito. Como cuando usted le invitaron a una ceremonia y usted va bien elegante al matrimonio, no sé yo si usted la ha pasado, no, pero usted no aparece aquí. Cuando yo me gradué de administrador, fui el único que no me entregaron el diploma. ¿Cómo me sentí yo? Y era el más inteligente. Mentira, no. ¿Qué me pasó? Yo me sentí mal. Y por allá un amigo que también se llamaba Juan Guillermo me prestó el diploma para tomarme la foto. Ahí por ahí está: pastor, pero ese no es su diploma. Después tengo que ir a reclamarlo por ventanilla. A la directora se le olvidó, al que era el de la logística se le olvidó. Y todo el mundo ya con diploma y yo sin él. Y yo me sentí
Pero era un papel. Pero así somos nosotros. Así somos nosotros. ¿Qué pasa cuando lleguemos al cielo y nos digan, yo a usted no lo conozco, apartados de mí, hacedor de maldad? Pero es que yo iba a misa, a culto, pero yo iba en Semana Santa en la procesión, pero yo le daba mercado a los pobres, pero yo daba la ofrenda en la iglesia. No, yo nunca te conocí. Tenemos que permitir de que Dios nos conozca. Y dice la palabra del Señor, ¿qué pasó para terminar con esto? ¿Por qué es tan fácil ser infiel a Dios? Quiero terminar con esta pregunta. ¿Por qué es tan fácil ser infiel a Dios? Este hombre mismo, cuando le llevaron a juicio, el que se robó ese oro, miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo, capítulo 7, versículo 21. Para terminar con este versículo. Capítulo 7, versículo 21. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué somos tan infieles a Dios? Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Qué pasó con ese hombre? Usted ve un bulto de dólares, ¿usted qué hace? Yo creo que con una, bueno, ¿cómo se llamará ese? Un fajo, esa gente no se va a dar cuenta y usted llega, se lo metió y se lo escondió. Este hombre pensó que nadie se va a dar cuenta y en efecto nadie se dio cuenta. Porque cuando este hombre cometió este pecado, de ahí para adelante el pueblo comenzó a ser derrotado. Este pueblo empezó a juzgar a Dios. Dios, nos hiciste pasar del Jordán para ser derrotados. Le estamos echando la culpa a Dios. Dios, ¿por qué permitiste esto? El Señor le dijo, no. Es que uno entre ustedes ha prevaricado contra mí, ha desobedecido mi ley. Búsquenlo. Vayan familia por familia. Y este hombre Acán se acercó y dijo, sí, yo fui. Y dice, es que vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Sabe por qué caemos tan fácil en el pecado? Porque nuestra mirada no está puesta donde debe estar, en Dios, en la cruz. Sino que empezamos a ver lo material. Usted tiene su esposa y empieza a ver la vecina. Usted tiene su esposo y empieza a ver al vecino. Usted ve a aquel que consigue una casa y empieza a ver su casa. Y usted paga arriendo, y usted ve el que prospera, y usted ve el que prospera, su corazón empieza a apartar la mirada de Dios para ponerla en esas cosas, y su corazón empieza a desfallecer. Su mirada empieza a ponerse en la situación de Colombia, en la economía, como está difícil, y entonces vámonos para Portugal, para España, para Estados Unidos, para Argentina, para donde sea. ¿Por qué nadie se va para Venezuela? Porque somos convenientes, que alguien, no, vamos para Venezuela a ayudar a que ese país salga adelante, ¿cierto? No tenemos esa actitud. Vamos donde ya todo está listo, donde todo se me ofrece para mí, porque hemos perdido nuestra mirada en Dios. Este hombre, vi entre los despojos. Hay una predicación que compartí en marzo del 2017 que se llamaba Buscando mi bendición entre los despojos. Dios ya tenía la bendición, Dios dijo, mire, ya todo esto es de ustedes. Solamente eso que ustedes ven ahí, Él lo consagran a mí. Ese es nuestro corazón. Y llegamos al final de los proyectos de las cosas y nos tiramos en la matica de cuadro por no determinar, por no poner nuestra mirada en el Señor. ¿Y qué aconteció con esta gente para terminar? Versículo 24 del capítulo 7. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas. ¿A quién tomaron? Dios mío, ¿cómo es posible que lo que yo hice afectó a mis hijos, hermanos? Sí, lo que usted hace afecta a sus hijos. Y si usted se está matando, igualmente está llevando a sus hijos a ese mismo caso. Hermanos, cuando un hombre, yo quiero colocar este caso porque pasó muy cerca a nosotros. Cuando usted trabaja con tanto esfuerzo y lo primero que usted hace cuando recibe su quincena es ir a gastar el dinero, esa semana sus hijos no comen. Yo vi cerca eso, como muchos de mi alrededor aguantaron hambre porque ese papá que tenía un buen trabajo y tenía buena economía, lo primero que hacía era tomar el dinero, irse para una cantina, guardar los fajos donde lo tenía que guardar, la gente le robaba, se le perdía, y por 15 días o una semana sus hijos y su esposa pasando necesidades.
Lo que usted hace replica el corazón de sus hijos. Y después usted demanda que sus hijos te respeten, te amen y te honren. Eso pasa en nuestra sociedad. Y después usted quiere que cuando sus hijos crezcan, usted sea para ellos la luz y el sol. Cuando lo que usted está sembrando en el corazón de sus hijos es muerte, es indiferencia, es hambre, es desamor, es odio. Eso pasó. Eso sembró Acán, y dice que tomaron a sus hijos, a sus hijas, a sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y los llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué tú nos hiciste que nosotros muriéramos o fuésemos derrotados? Cuando somos fieles no podemos tolerar el pecado. Y dice la palabra del Señor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate a ti, Jehová. Josué no estaba buscando venganza, o sea, como tú nos hiciste temer, tú nos hiciste fracasar, que Jehová te haga fracasar a ti, que de él sea la venganza. Y entonces el Señor le dice: túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿No le parece a usted muy triste ese final, hermanos? Porque no somos fieles a Dios. Si somos fieles a Dios, hermanos, no podemos olvidar ninguna de sus promesas. Si somos fieles a Dios, hermanos, no podemos tolerar en nuestra vida, en nuestra familia, el pecado. Entonces yo le animo, hermanos, a que usted sea preciso a lo que Dios ha demandado en su vida. No es de a poquitos. De verdad, la vida cristiana no es de a poquitos. Si usted se le presenta un hombre a su vida, a una mujer, y usted sabe que es medio fiel, ¿usted qué hace? Es medio fiel. No, yo soy medio fiel. ¿Usted me es fiel? No, yo voy a ser medio fiel con usted. ¿Usted qué le dice? Eso existe. Hermano, la medio fidelidad existe. Eso no existe, hermanos. Yo la voy a medio amar. ¿Medio amar existe? No, usted la ama o no la ama. O usted es fiel o no es fiel. En la vida cristiana no hay medias tintas, hermanos. Y es lo mismo con nuestra esposa y con nuestros hijos. Sea fiel a su esposa. Seamos fiel a nuestro hogar, a nuestros hijos. Nadie merece más nuestra compañía y nuestra presencia que nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia cercana. Nadie más. Y yo quiero terminar con esto diciéndole al Señor: Padre, te damos gracias.